versículos 24 al 26. Hebreos capítulo 11. Versículos 24 al 26. Dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El título del sermón en esta mañana es La fe que identificó a Moisés. Y vamos a estar explicando estos 3 versículos con relación a Moisés, a la vida de Moisés, a las decisiones que él tomó y cómo esa fe lo llevó a identificarse en medio de Egipto y en medio del pueblo de Dios con el cual Dios lo usó para liberarlo. Y sabemos que Moisés fue uno de los hombres más sobresalientes del pueblo de Israel y tuvo un gran impacto en la historia de este pueblo. Dice que sus actividades ocupan 137 capítulos de la Biblia. Se le atribuye la autoría del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Se le atribuye el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 80 veces se le menciona en el Nuevo Testamento, más que a cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Se le llamó profeta, se le llamó sacerdote, se le llamó rey. Y dicen que si Abraham es el padre de la nación de Israel, Moisés fue el libertador de este pueblo, sabiendo que fue Dios quien lo hizo. Y dice la Escritura que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Dice que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Fue el hombre que vio las más grandes manifestaciones de la gloria de Dios por medio de milagros y de prodigios. Y sus años sobre esta tierra estuvieron divididos en 3 etapas. 40 años en Egipto. Y usted puede apuntarlo y verificarlo en Hechos 7:23. Vivió 40 años en el desierto. Hechos 7:30, por allá en el monte Sinaí, cuando le sale la zarza y todo lo demás. Y 40 años como líder de Israel. Deuteronomio 34:7 y Hechos 7:36. Así se clasificó la edad de Moisés durante su vida sobre esta tierra. 40, 40, 40. Dice que desde los 40 años hasta los 80, la Biblia lo describe como un pastor de ovejas en Medián. Pero también hay una parte muy interesante de su vida. Y fue el tiempo que transcurrió desde su nacimiento hasta que huyó de Egipto. Ahí estuvo 40 años en Egipto viviendo, sus primeros 40 años de vida. Y dice que en estos primeros 40 años de vida,
Moisés creció, vivió en Egipto, la hija del faraón lo reconoció y lo crió como hijo suyo. Dice Hechos 7:23. Le invito a que lo leamos un momento. Vamos a movernos entre Hechos y este capítulo de Hebreos con estos versículos donde estamos. Dice Hechos capítulo 7, versículo 23. Dice que Moisés fue enseñado durante esos primeros 40 años. Él aprendió y dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. En toda sabiduría de los egipcios. Y el ser educado en toda la sabiduría de los egipcios, de esta forma, era para llevarlo a ocupar cargos gubernamentales dentro de esta nación o dentro de este gran imperio, como también se conoció. Dice que los amplios conocimientos de los egipcios incluían matemática, geometría, arquitectura, construcción, otras artes y ciencias. Es de suponer que la familia real con que Moisés o donde Moisés fue acogido, también le enseñaran la religión egipcia. Moisés posiblemente recibió esa educación privilegiada junto con otros descendientes reales. Moisés estaba destinado en Egipto a ocupar un lugar de privilegio en esta corte, rodeado de riquezas, de lujo, de poder. Tendría toda una vida de comodidad en este lugar. Pero vemos que Moisés tomó una decisión trascendental en su vida. ¿Qué dice el versículo 24 de Hebreos que comenzamos leyendo? Dice que por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Eso es un título que había en ese entonces. Hijo de la hija del faraón. Era una designación oficial y un título de autoridad que él tenía en Egipto. Tal era el reconocimiento de Moisés que la Biblia registra en Éxodo 2:15 que el faraón procuró matarlo. El faraón de cierta forma no podía dar la orden directa de matar a Moisés por el cargo o la representación que él tenía en medio de ellos, sino que este faraón estaba buscando el medio cómo podía llevarlo a la muerte. Con esa decisión de rehusarse llamarse hijo de la hija del faraón, estaba rehusando o renunciando a un derecho totalmente legal que él tenía, de gozar de todos los privilegios de esta nación. Estaba renunciando a posición, poder, prestigio. Estaba enterrando 40 años de carrera que él había hecho en ese lugar, con todo lo que había aprendido. Él no quería que lo llamaran hijo de la hija del faraón.
No quería que lo llamaran hijo de Egipto. No quería ser parte de la ciudadanía egipcia. No quería identificarse como un egipcio más. Así como Moisés no se quería identificar con Egipto, ni la vio como su patria, así también vemos que los antiguos tenían la misma fe con que Moisés se identificó. Ellos no se identificaban con este mundo. ¿Con qué se identificaban ellos? Con lo porvenir. Hebreos capítulo 11, versículos 13, 14 y 15 dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todos estos antiguos buscaban lo de arriba, lo eterno, lo divino. Y así como los del Antiguo Testamento vivieron viendo de esta forma hacia adelante, eso mismo también se le recuerda a los que están en el nuevo pacto, a los del Nuevo Testamento. Es el mismo principio teológico que trasciende desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y nosotros también lo vemos en Filipenses 3:20 cuando dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso no solamente fue una vivencia de Moisés, también el Señor Jesucristo a sus discípulos les enseñó de esta manera. ¿Cuál es nuestra patria? ¿Estamos haciendo de esta tierra nuestra morada eterna? ¿Estamos amando más las cosas de este mundo que lo porvenir en Cristo Jesús? Nos levantamos todos los días con el deseo de ver pronto al Señor Jesucristo cara a cara e ir al encuentro con Él. Nos alegra profundamente el día de su pronto retorno o regreso. Son preguntas para reflexionar hoy. ¿Saben por qué? Porque así como estos hombres del Antiguo Testamento, los hombres del Nuevo Testamento también vivieron de esa forma. Miren, la historia dice que los primeros cristianos, ustedes saben cuál era su saludo cuando se encontraba el uno con el otro. Dice, Maranata, Maranata, Cristo viene. Así se saludaban ellos. Cristo viene, Cristo viene. Pensaban en el día del Señor. Pensaban que Él pronto regresaría. Y así vivían cada día, viendo esa patria eterna que tendrían en los cielos. Ahora bien, surge una gran pregunta con relación a Moisés. ¿Qué le espera a él después de haber renunciado a su derecho como ciudadano egipcio? ¿Qué le esperaba? Y si renunció a Egipto, una nación poderosa, donde tendría muchos privilegios, un buen estatus de vida,
Entonces, ¿con qué se identificó Moisés? Si él no se identificaba con todo esto. El versículo 25 da la respuesta. Dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe que identificó a Moisés lo llevó a renunciar y también lo llevó a escoger. En el versículo 24 renuncia, en el versículo 25 escoge. ¿Y saben qué comenzó a escoger Moisés? Él comenzó a escoger la cruz de Cristo y a llevarla. No crean que eso es del Nuevo Testamento. Ellos también esperaban al Mesías, al Señor, al Salvador. Miren, aquí hay algo muy interesante si nosotros conocemos toda esta historia. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Estaban siendo maltratados. El único que tenía una posición privilegiada en ese momento, ¿quién fue? Moisés. Moisés pudo haber razonado para sí, argumentando que podía haber hecho mucho más por los israelitas permaneciendo en la corte del faraón y utilizando su influencia allí a favor de ellos, en vez de haber renunciado a la ciudadanía egipcia. Él estaba siendo formado para llegar a un cargo gubernamental. Él ha podido influenciar algunas leyes que al menos apaciguaran el sufrimiento de este pueblo durante el cautiverio. Por medio de las leyes se hubiese podido influenciar a favor de este pueblo y darle un trato más justo, un mejor estilo de vida. Ha podido usar toda esa capacidad intelectual en que había sido formado a favor de este pueblo. Pero ¿saben qué pasó? Dios tenía un plan totalmente diferente. ¿Usted sabe cuánto tiempo pasó después que Moisés huyó de Egipto al desierto? 40 años. Fueron 40 años que Moisés no estuvo en Egipto. Y fueron 40 años de aflicción, de sufrimiento para el pueblo de Dios en medio de esta nación. Entre veces suena como ilógico para nosotros. Se va Moisés, habiendo él internamente hecho cosas a favor de este pueblo, pero se va y se desaparece 40 años. Y dice Hechos 7:30, que pasados 40 años, y el versículo 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlo. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y cuando Moisés es enviado por Dios nuevamente a Egipto, cuando él vuelve después de 40 años, él se presenta ante el faraón como el enviado del yo soy. El yo soy me ha enviado. Al decir Moisés esto, él prácticamente le está diciendo a Egipto que lo crió, que le dio una formación privilegiada, que lo vio vivir. Le está diciendo al faraón: me identifico con el Dios de los hebreos. Me identifico con este pueblo
que está privado de los privilegios temporales y pasajeros que a mí me pudo dar Egipto. No quiero sus deleites temporales. Esos deleites a Moisés le habían producido o le habrían podido producir gran felicidad, gran alegría temporal. El versículo dice gozar, una palabra que involucra el ser de la persona en toda la actividad que está realizando. Y Egipto le podría ofrecer a Moisés todo ese gozo terrenal. Egipto era un imperio impío, idólatra, pagano. Ofrecía riquezas, lujos y también pecado. Pero Moisés, por la fe, escogió las aflicciones del pueblo y salió de Egipto. No se desapareció del mundo, pero sí dejó de amar esas cosas temporales que había recibido en su crianza. Hoy en día, el llamado del Nuevo Testamento también es el mismo. El mismo principio teológico en Moisés es el mismo principio teológico en el Nuevo. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Miren, tal fue la renuncia de Moisés a Egipto y la escogencia por el pueblo de Dios, que ¿saben qué terminó siendo Moisés? Cuando él dejó todo eso, terminó siendo pastor de ovejas. Y usted sabe lo que representaba para los egipcios ser pastor de ovejas. Les invito a leer un momentico Génesis capítulo 46, versículo 34. Después de, eso es como cuando el padre ha invertido mucho dinero en sus hijos, ¿no? Que este sea el médico especializado en esto, con doctorados y todo, y para que te ganes 15 millones de pesos y no tengas que por ahí lavar carro y barrer las calles, porque así muchas veces se ha escuchado en el mismo mundo. Y de repente el hijo no hace nada de eso. Así le pasó a Moisés también. Génesis 46, 34, la última parte. Dice, porque para los egipcios es que abominación todo pastor de ovejas. Wow. Moisés como que hizo todo lo contrario a, oye, pero Dios está como loco, ¿verdad? En vez de aprovechar esa capacidad de Moisés y todo ese intelectualismo y la posición y todo lo demás, es más, Dios por medio de Moisés ha podido darle un estatus de privilegio a Israel en Egipto y lo ha podido a comer de los manjares y a vivir bien. Si Dios es el Todopoderoso y Él todo lo puede y para Él nada es imposible. Miren en lo que terminó Moisés. Pastor de ovejas, y para remate del tema, eso era abominación para los egipcios. Él podía haber disfrutado de todo el imperio egipcio, disfrutar del lujo, de las riquezas, pero como escogió al pueblo de Dios, tenía que comenzar primero siendo pastor de ovejas. Dios hace las cosas todas como locas, ¿no? Cuando las cosas de Dios no tienen sentido. Él comenzó siendo pastor de ovejas. No comenzó siendo príncipe, ni gobernador, ni líder. Solo comenzó como
pastor de ovejas. Miren, pasó del palacio ¿a dónde? A las montañas. Pasó de los buenos perfumes a los malos olores. Pasó de la ropa de lino fino a ropa áspera y toda sudada y hedionda, hermano, del desierto. Pasó de dormir en buenas habitaciones, cómodas, así como la muestran en las películas, blanca, con cortinas y todo lo demás, a dormir en el desierto. Dios le volteó, ¿cómo es que dice uno acá? Dios le volteó la arepa. No, Moisés, por ahí no es Moisés. Después de ser pastor de ovejas y de haber pasado todo ese trato de Dios, Moisés terminó como libertador de Israel. La fe que identificó a Moisés fue una fe que lo soportó todo. Y eso también lo vemos en el Nuevo Testamento. Ese principio teológico que Dios usó con Moisés, también lo vivieron los del Nuevo Testamento. También lo vemos de este lado. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Moisés solamente le faltó citar esa frase. Ahora, quizás alguno puede criticar a Moisés y decir, pero Dios es el dueño del oro, de la plata, de la tierra y su plenitud, las riquezas son de Dios. Yo no abandonaría esa vida de comodidad para ir a pasar trabajo. Tiene quizás una visión equivocada Moisés de la obra que Dios quiere hacer. Pero la fe que tenía Moisés fue una fe dada por Dios. Y le llevó a ver las cosas eternas, a colocar la mirada en las cosas de arriba, en lo celestial. Esa fe hace ver que los tesoros de este mundo sean como trapos de inmundicia ante la majestad del Hijo de Dios. Esa es la verdadera alegría, la verdadera felicidad del creyente. Es Cristo Jesús, no lo que tenemos sobre esta tierra. Y así Moisés lo entendió. Moisés entendió que donde estaba su verdadera riqueza, su verdadero tesoro, no era en Egipto, ni en las riquezas de Egipto, ni en las comodidades de Egipto, ni en la tierra de Egipto, ni en la comida de Egipto, ni en identificarse con la nación más poderosa que había en ese momento. Él entendió algo más sublime. Y lo más sublime fue Cristo. Y lo vemos en el versículo 26, el cual le invitamos a leer. Dice, teniendo, o sea, él hace una comparación. Esto que tengo en Egipto, esto que tengo en Cristo, que tengo en Dios. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dios era todo para Moisés. Tenía su mirada puesta en el galardón. Los antiguos anhelaban ver al Salvador. Anhelaban ver ese gran día sin importar el precio que ellos debían pagar. Moisés
al mirar todo este contexto, cómo se levantó, cómo creció, todo lo que tenía, ¿saben qué está diciendo Moisés con todo eso? Que él está teniendo por basura todo lo que le ofreció Egipto, con tal de ganar a Cristo. Y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento. Ese principio teológico también traspasa hacia nuestros días. No, lo que pasa es que él tenía una fe poderosa, porque es que él está en la Biblia y nosotros no. ¿Cómo vamos a imitar nosotros la fe de Moisés? Pues es un principio teológico que trasciende a todos los hijos de Dios. Y Moisés lo entendió de esa manera. Y en el Nuevo Testamento también los discípulos y los apóstoles del Señor entendieron esto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Usted no cree que Moisés hizo lo mismo? Todos los del Antiguo Testamento hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Para ganar a Cristo hay que perderlo todo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa fe que identificó a Moisés llevó a mirar a Cristo, a celebrar la Pascua, a ver el sacrificio de Cristo. Él lo vio y entendió el verdadero significado de la fe. Como lo ha explicado el pastor Alexander, la fe no es para comprar casa, carro, lo material. La fe es para ver a Cristo. Ese es el verdadero propósito de la fe. Ver a Cristo. Si no estamos viendo a Cristo, no tenemos la fe de Dios en nuestros corazones. Jesús es el verdadero tesoro. Es el único tesoro que solamente lo tenemos cuando perdemos todo. Cuando perdemos todo. El que le dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes. El que no se negare a sí mismo. El que no muere a sí mismo. El que no tomas mi cruz y me sigue. El que no dejare a padre, madre, ya todos saben cuál es el contexto de todo eso. Es el único tesoro que solamente lo tenemos cuando lo perdemos todo. Moisés entendió esta gran verdad. Él tenía la mirada en el galardón, en el supremo llamamiento a la misma presencia de Dios. Cuando dice el versículo que él tenía la mirada, es que él todos los días que estuvo Moisés, dice que caminaba, la Biblia dice que caminaba como viendo al invisible. Él caminaba todos los días viendo ese galardón, ese supremo llamamiento, viendo a Cristo. Es más, él lo esperaba para que viniera a redimir al pueblo de sus pecados. Podríamos decir que Moisés esperaba a Cristo en su encarnación para venir a perdonar los pecados del hombre y a reconciliarlos con Dios. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta fue la fe que identificó a Moisés, esperando al Salvador. Nosotros nos acostamos y nos levantamos esperando al Salvador. Una pregunta. Esa fe nos identifica, así como los primeros cristianos que se saludaban
Maranata, Maranata, Maranata. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Será que nos estamos identificando, esperando la venida del Mesías, anhelando su pronto retorno? Nos acostamos y nos levantamos con esa esperanza de que Él volverá. Esa esperanza de en su pronto retorno nos llevará a decirle a aquellos que no conocen a Cristo: arrepiéntete de tus pecados. Si Él llega y no estás en Cristo, ya no hay esperanza. Después de la muerte no hay arrepentimiento para salvación. Él es real, Él existe. No esperes a comprobarlo después que seas condenado eternamente. Míralo ahora, desde esta tierra. Lo más hermoso que le puede pasar al ser humano es conocer a Jesús y verle un día tal cual como Él es. Esa es nuestra esperanza gloriosa cada día sobre esta tierra. Amén. Les invito a orar. Eterno Padre que estás en los cielos, te adoramos.